Buen día, ¿cómo están? Buen día. Buen día, Bruno. Bueno, ¿quién va a ser el que va a presentar, va a compartir pantalla y presentar el request? Yo presento. Muy bien, todo tuyo. ¿Muestro el código o directamente el...? No, mostrá el request a través de Postman Ok. y veamos qué sucede. Esto... ¿Está bien, no? Se ve. Ok. Básicamente, bueno, para solicitar todos los productos, obviamente son datos ahí falsos, pero bueno. 1, 2, 3, 4, sí, está bien. Es por ID, el uno, el 2, el 3 y el 4. Si quiero actualizar un producto, con el put, producto ID con ID 1 actualizado, vengo acá, reviso que se haya cambiado correctamente, cambio el nombre, vamos al post, está funcionando. Esto quedó de la primera API. Se creó, me voy de nuevo a revisar que esté o que exista. Efectivamente, me quedó el delete all, el delete at, básicamente lo dejé porque si lo borraba tenía un par de errores, lo quería sacar hoy en la mañana. Y por último, me falta el patch acá, para ese caso. Pero no sé si lo íbamos a utilizar después. Bueno, bien, no te preocupes. Salvaron, salvaron la existencia del equipo con esto. Ahora, Y ahí, bueno, ya fue eliminado el PD1. bárbaro. Esto sí, Y si reviso acá, no está. perfecto. Solo por curiosidad, si esto no está conectado a la base de datos, ¿cómo se están actualizando los datos? ¿Cómo lo están gestionando? Lo estoy gestionando directamente desde el constructor. Desde acá. Mira, ¿Están en memoria, decís? tengo un disco. Exactamente. Ok, Si yo esto lo bajo, él vuelve a empezar de cero. ok, ok. Entonces se vuelve a Bien. actualizar todo. ¿Y cómo lo estás gestionando en memoria? Básicamente se recrea tablas, o sea, se recrea una variable de nuevo cada vez que se hace una petición, por así decirlo. Mm, ok. Es medio engorroso igual, o sea, sé que no No, es lo más óptimo, pero a ver, acá lo importante era cubrir un objetivo, ¿no? El objetivo era tener algo funcional. ¿Y por qué era importante cubrir ese objetivo? Porque de alguna manera parecía que el equipo iba lento, ¿no? Entonces, el, listo, cubrieron ese objetivo. ¿Cómo lo cubrieron? En este punto es anecdótico, porque lo que había que hacer era cumplir con el objetivo, ¿ok? Y esto en las empresas pasa. El- ¿Por qué? Porque la empresa está corriendo contra la necesidad de generar ingresos, ¿no? Entonces, eventualmente no importa, eventualmente, ¿no? O, no, mejor dicho, a priori no importa cómo están hechas las cosas mientras que las cosas estén hechas y que le permita a la empresa cubrir con esa necesidad que está muy directamente relacionada con la generación de ingresos o la optimización de ingresos.
Y esos son uno de los motivos por los cuales se toman decisiones, a veces son apresuradas, a veces no. A veces esas decisiones se basan en precondiciones, como pueden ser restricciones de stack tecnológico que la empresa tiene, etc. Entonces, lo importante es cumplir con el objetivo. A veces esa urgencia, según como lo estoy relatando, lo estoy comentando, lo que hace es también tener un costo técnico, que a veces se le dice deuda técnica, porque corremos a solucionar un problema y hacemos las cosas como podemos, ¿no? Con muy pocas buenas prácticas, con muchísimo menos orden tal vez, solamente porque tenemos que cubrir el objetivo. Porque cubrir el objetivo de alguna manera significa o está ligado en alguna parte, dependiendo de la persona en mayor o menor cantidad, a mi permanencia en la empresa. Si yo no cumplo el objetivo, no soy competente, me van a ver mal y bueno, es un strike, ¿no? Para mí, hacia la empresa, o por lo menos a las personas que me lideran o que me supervisan. Esto es un poco de las dinámicas que suceden, ¿no? Y por eso les agarré y lamentablemente les puse el caso de que si a fin de la semana no se presentaba algo así, se disolvía el equipo. ¿Por qué? Porque de alguna forma hay que ejemplificar o de alguna manera hay que simular, esa es la mejor palabra, hay que simular esa tensión y esa presión que tenemos cuando estamos trabajando en una empresa. O sea, la empresa no es tu familia y las personas con las que trabajas en la empresa no son tus amigos. La empresa es una entidad que está ahí para producir dinero y ustedes están dentro de la empresa para generar ingresos, para tener cierta calidad de vida. No es para programar lindo. O sea, programar lindo tal vez, si eso fuese un objetivo a alcanzar, es consecuencia de un proceso muchísimo más largo o de un proceso muchísimo más ordenado, más sólido, que es capacitarte, entrenar, ¿no? Prueba y error. Y eventualmente eso generará una capacidad de construir un código ordenado, lindo. Pero cuando lo estás aplicando en producción o en un contexto real, esas cosas no son así. Y un poco surge con el mensaje que diste. Lo quería arreglar hoy a la mañana. Mi sugerencia es que no arreglen nada el día de la presentación. Esa no es forma de trabajar, bajo ningún concepto. Porque eso es correr, o eso es responder a una mala organización. Por algún motivo, yo no tuve los días previos la constancia o el orden como para ordenar mi trabajo o mis recursos, mi tiempo en este caso, para poder cubrir el objetivo. Pero el día antes, con presión sobre todo, existe la posibilidad de que cometamos mayores errores. Y tranquilo con esto, no hay problema. Yo estoy poniendo el requerimiento o poniendo más presión todavía para la práctica, pero eso sucede en las empresas. Muchas veces el producto, la presentación se está trabajando hasta 5 minutos antes de presentársela al cliente. No es para nada positivo desde mi punto de vista. Ahora, mi comentario tal vez viene desde un ideal, ¿no? Lo que habría que pensar es por qué en un escenario, en una empresa donde están más de 5 personas trabajando full time, probablemente más de 10 horas por día, se llega a presentar algo a la reunión al cliente y trabajándolo 5 minutos antes, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Bueno, mi objetivo personal es que ustedes tengan esa capacidad lo antes posible, de poder agarrar y poder organizarse y poder detectar que eso es un error y de decir los motivos por los cuales es un error, porque tienen la capacidad de leer lo que sucede en el equipo. Ahora, este ejercicio que sucedió con ustedes después de 3 semanas
a mí me sirvió para ordenar las prácticas estas o la iniciativa en relación a las prácticas, de casos reales. Esta tensión o esta presión va a seguir así constante y hasta posiblemente creciendo en relación a las semanas próximas. La pregunta que es muy importante para mí es, ¿esto que vos presentaste está en conocimiento de los otros integrantes del equipo? ¿Esto que vos hiciste con bastante facilidad, lo pueden realizar los otros integrantes del equipo? Si eso no sucede, si la respuesta es un no, y para evaluar el valor cualitativo no, aquel que no lo pueda hacer de forma completa es un no. Si lo puede hacer por la mitad, o si entiende la mitad, es un no. O sea, tiene que entender todo. O por lo menos lo mismo que entendés vos, que lo presentaste. Y eso es una responsabilidad del equipo y de las personas que tal vez tienen más conocimiento dentro del equipo. Y también es una responsabilidad de las personas que no tienen ese conocimiento de decir no entiendo, no entiendo, no entiendo todas las veces que sea necesario. ¿Ok? Porque esto lo hablé con el equipo 2 más que con ustedes, pero el logro individual es necesario, porque al final del día no estamos solos, pero estamos solos en relación a resolver nuestro progreso. Pero el hecho de trabajar en una empresa, de alguna manera, hace que el valor sea también aportar a la construcción colectiva. Y la unidad mínima dentro de una empresa es un equipo de trabajo, de desarrollo o lo que fuese que le ponen en las distintas áreas. Un equipo de ventas, un equipo de diseño, lo que fuese. Entonces es muy importante como en relación a la práctica real que ustedes velen por ese progreso colectivo, ¿no? Y es algo que tienen que, ahora no lo voy a evaluar, pero ni siquiera haría eso, me parece una atención innecesaria, pero es algo que lo tienen que ver la semana próxima, ¿ok? Entonces, todas las semanas vamos a tener que mostrar algo y de esa demostración va a depender el éxito, la existencia del equipo. Eventualmente, en algún punto, la persona que presente ese algo que hay que mostrar va a ser aleatorio, al azar, ¿no? No va a ser la persona que esté preparada para hacerlo. Porque de esa manera se fuerza al equipo a que todos estén preparados. Y eso es lo importante. Y a los que no puedan cubrir esa necesidad, bueno, se pueden apoyar en los integrantes del equipo. Y la otra que pueden hacer es tratar de conocerse con el mayor detalle posible, conocerse a uno mismo. O sea, ¿por qué no me sale? ¿Por qué no puedo avanzar? Y esas respuestas tienen como resultado características personales y características del contexto donde uno está. O sea, yo no puedo avanzar porque a mí me cuesta entender tal cosa, o sea, una capacidad propia, y yo no puedo avanzar porque tengo un grupo, tengo una construcción al lado que me está taladrando la cabeza las 8 horas del día y no me puedo concentrar. Entonces, y no tengo el dinero para ir y estudiar 3 horas a la mañana en una confitería y estudiar 3 horas por la tarde en otra confitería, por ejemplo. Son casos absurdos, pero esos casos son casos absurdos en relación a lo que estamos haciendo, que es codificar. Pero tenemos que entender todo el trasfondo. Tenemos que entendernos a nosotros mismos, porque al final del día el que está codificando por el momento es una persona. Está programando, está diseñando una solución. ¿Se entiende esto? Sí, Se entiende perfecto. Bueno, muchas gracias. ¿Conocen lo que es programación funcional? no. Muy bien. Ah, Bueno, o sea, pero Buscando. no. ¿Cómo? Si algo aparte no conozco. Muy bien. No, no hay problema. A ver, nosotros tenemos programación orientada a objetos, tenemos programación funcional. Si quieren verlo, pueden decirle rápidamente como una estrategia para programar.
empiecen a ver qué significa programación funcional a partir de la semana que viene. A nivel ligero o por arriba, tendrían que empezar a aplicarse ciertos conceptos de programación funcional. De una forma rápida, lo que yo les puedo decir es que todo el código que hagan, traten de atomizarlo en funciones. Cuando están programando orientado a objetos, esas funciones pasan a ser métodos. Después puede haber otra derivada. Pero traten de atomizar la resolución de un problema, eso que se resuelve con código, en pequeñas funciones atómicas, ¿no? Yo tengo un input, tengo un proceso que realiza esa función y tengo una salida. Esa función tiene que tener el mismo comportamiento siempre, ¿no? Casi siempre en realidad. Tiene que hacer lo mismo cada vez que hay un input y cada vez que hay un output, tiene que estar relacionado con ese input. Un ejemplo sería sumar, ¿no? Si yo ingreso el número 2 y el número 2 y la función es una suma, me tiene que dar un 4. No me tiene que dar 0, por ejemplo. Es un ejemplo absurdo, pero estoy tratando de ejemplificar. Después hay también algo con eso de decir siempre me tiene que dar lo mismo. Hay otro concepto dentro de programación funcional, por el cual no me voy a meter ahora, pero lo que quiero es que de alguna manera empiecen a ver esta organización del código. Ustedes en el código, no sé, aquel que escriben en una distancia de 20 líneas o 30 líneas, ese código no puede mezclar lo que está haciendo, ¿no? Tal vez no lo hacen, pero eventualmente sucede eso. Entonces, si en esa cantidad de líneas que ustedes programan están haciendo una suma, están buscando información en la base de datos, están formateando los datos que va a mostrar la vista, en esas 20 líneas, 30 líneas, 100 líneas, lo que fuese, así como este código espagueti o como si fuese una conversación en el chat, todo ahí, todo escupido sin hacer diferencias o secciones, no sirve a largo plazo. Y eso favorece a la deuda técnica, favorece a la poca mantenibilidad del código, especialmente también favorece a la poca reutilización del código, a la documentación, etc. Eventualmente vas a tener que hacer una refactorización del código, que es mejorarlo o tirarlo y hacer algo de nuevo. Bueno, si es que eso es posible en algunos casos. Todo eso es costo. Entonces, ahora es mejor que se empiecen a acostumbrar a eso, a atomizar el código. Y en ese sentido, yo lo que voy a hacer es empujarlo a una situación absurda también, ¿no? De eso. Absurda quiere decir extrema. O sea, todo aquello que se pueda atomizar y no lo esté atomizado está mal. Ese es el sentido. O sea, esa es la restricción. Y la semana que viene la idea del entregable es que esté conectado a la base de datos y que ustedes ya resuelvan todos los métodos del request, ¿no? El post para crear, el get para consultar, el put y el patch y el delete contra la base de datos. Y otra de las cosas que tienen que revisar también para la próxima semana es el flujo Git que estén utilizando para hacer, justamente para el avance del proyecto, ¿no? Probablemente ustedes no necesiten hacerlo ahora. ¿Por qué? Porque están todos trabajando sobre la misma funcionalidad. Pero eventualmente, si separamos, por ejemplo, las funcionalidades, cada uno de ustedes tiene que solucionar uno de los métodos que se utilizan para hacer el request, ahí sí van a tener que utilizar algún flujo que administre el trabajo. Y para eso tenemos el flujo de Git y el flujo de GitHub. Tienen que elegir uno de esos. Para elegir uno de esos tienen que conocer bien y entender bien los dos.
y eso se tiene que poner de acuerdo con el equipo. Eso va a ser otra de las cosas que van a hacer la semana próxima. Porque lo antes posible tenemos que empezar a trabajar con eso, con afianzar el conocimiento que ustedes tengan sobre la herramienta Git. Porque es necesario para trabajar dentro de un equipo de una empresa, no hay mucho más. Y de momento no hay más avance. El código ni lo reviso. Si ustedes están utilizando algún framework para implementar este código y no es pura y exclusivamente Node.js, tiene que ser pura y exclusivamente Node.js. No tiene que haber otro framework que agilice el desarrollo. Está limpio este. Genial. Es eso. Es Después, todo JavaScript. fenómeno. Exacto. Cuando esté resuelta esta primera versión, luego sí implementaremos algún framework para que ustedes empiecen a ver, simplemente para aumentar el conjunto de herramientas que poseen. Pero de momento tiene que ser. No sé, tiene Expresso. Si querés lo ¿Cómo? limpio también. ¿Cómo? Tiene Expresso. No. Limpio tiene que estar. Ok. ¿Ok? Bueno, y después vemos qué cosas pasan cuando está limpio. ¿Se entiende? Vemos si es posible, si no es posible, por qué no es posible. Ese es el objetivo, de que esté limpio el código. Hay un meme que no está del lado del back, pero sí del front, es de una persona tratando de subir de a 5 escalones cuando pasa de JavaScript a React, por ejemplo. ¿No? O por lo menos así lo recuerdo. Tal vez hay algunas otras cosas. Pero justamente es eso lo que hay que atacar. A medida que tenemos más cosas que nos abstraigan, o a medida que subimos de nivel en los lenguajes, nuestro conocimiento es más limitado, por decirlo de alguna manera. Es más limitado. Y eso no, a mi entender, no nos sirve. Sobre todo porque si estamos en la etapa de conseguir empleo, ¿no? En la cual tenemos que demostrar demasiado. Bueno, hay que empezar por las bases. Y después ir ascendiendo. Y a medida que vamos ascendiendo, tratando de que ese conocimiento se solidifique y que podamos relacionar. Claro, en la versión pura de lo que tengo que implementar es así, y ahora aplico un framework, una nueva herramienta, y me trae beneficios por estos motivos que acá antes yo debería hacer de esta manera. Dicho de otras formas, también extrema, es lo que me llevaba 10 líneas, con este framework me lleva una. Pero tienen que tener la posibilidad ustedes de decirlo. ¿Ok? Tienen que tener la posibilidad de reconocerlo y tienen que tener la posibilidad de poder decirlo verbalmente. En una entrevista, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Felicidades. Revisen aquello que tengan que revisar en función a lo que hablamos. Y genial, para mí es satisfactorio que lo hayan podido mostrar. Satisfactorio por el hecho de que de alguna manera siento que funciona o se avanza algo, ¿no? Y eso de alguna manera me hace sentir que no hay desperdicio de tiempo. Y siempre les digo lo mismo. La idea es que ustedes nos pierdan tiempo. Y eventualmente yo tampoco. Entonces, bien con lo logrado. Gracias. Mm. A vos. Que tengan un buen día, buen fin de semana. Buen día. Buen día. Luego voy Gracias. a actualizar el documento en línea justamente para que tengan esto. Y Ariel, ¿y la base de datos que usamos es MySQL? MySQL, sí. Bien, genial. Perfecto. Perfecto. Estamos. Después, Ah, una pregunta. sí.
El JSON del JavaScript, ¿para cuándo hay que tenerlo? Para el lunes. Así, lunes. Sí, sí. Se me acomodó el La horario. única, la única exclusión de eso, pero que no los exime de poder hacer los ejercicios y de preparar su repositorio, es que no tengas el archivo JSON en el repositorio. Hay algunos, por ejemplo en el equipo 2, que, que no lo tienen porque yo todavía no corrí el proceso para que lo tengan, pero creo que ustedes los tienen todos, ¿no? Yo sí, por lo menos. Sí, yo sí. Bueno, Pero, perfecto. no, yo Perfecto. lo tengo que hacer. El archivo, tenés la URL de tu archivo, ¿no? No, no lo tengo. ¿No tenés el Ah, bueno, No, 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 avísame, mandame un mensaje y tenés que subir el archivo. ¿Lo subiste? ¿El archivo convencional de tu CV? ¿cómo? No entiendo. Al Cuando te, principio que no teníamos que sí, subir un... cuando te registras, Sí, sí, lo subí. lo subiste. Entonces debes tener el link. Ahora, eh, Ah, hace una cosa. En, en mi perfil de LinkedIn vos Igual, tenés una... Bruno, Decime. son 7 conceptos por semana, no es todo entero que ya los tenés sé. que hacer. En mi Ya perfil... lo que Ah, pasa es que lo hice y no, nunca lo subí. Ok. ahí va. Bien. Pero vos tenés identificado dónde está tu archivo CV JSON en el repositorio abierto, Creo que no, no, no. ¿no? Bueno, lo que tenés que hacer es, en mi perfil de LinkedIn, vos tenés una URL al principio, ahí cuando te metes, te va a pedir que pongas tu correo electrónico con el cual te registraste a la plataforma y te va a llevar a una pantalla, si es que completaste todos los pasos intermedios que se consideran en ese momento, y te va a mostrar, te va a decir tu CV JSON está en esta URL, ¿no? Entonces ahí vos vas a poder Ujú. acceder a tu CV JSON y ver cuál es el nombre del archivo que representa a tu CV JSON. Lo que tenés que hacer a continuación es actualizar ese archivo, ya sea a través de la pantalla que te ofrece GitHub o descargándote, clonando el repositorio. ¿Ok? Bien, bien, me Bueno, fijo. de Está bien. momento no hay mucho más. Cualquier duda que tengan, mensaje directo, no hay problema. O mensaje al grupo. Pero si quieren algo en particular, avísenme personalmente. Que Ah, tengan listo. buen Gracias. día, Perfecto, gracias. buen fin de Chao, semana. chao. Chau, Nos chau. vemos. Gracias a ustedes. Buen fin de. Buen día. Buen día. Vamos a esperar a que lleguen, a ver si se suman alguien más. Bueno, adiós. Adiós.
Tuki, tuki. Muy bien. Buen día a los que se sumaron. Bueno, Diego. ¿Alguna complicación ayer, Abril? ¿Algo? ¿Cómo te fue? Hola. Estaba hablando con muteado, disculpen. Buen día, Diego. Abril, ayer, ¿qué tal te fue? ¿Alguna complicación? No, ayer lo que hicimos fue el primer requerimiento grupal y acordamos el archivo general que íbamos a tener en el grupo. Muy bien. Lo vi. Me parece que está genial. No hay mucho más. Bien. ¿Entienden, Diego, cómo te fue? Pedro, ¿cómo te fue? ¿Algún bloqueo? No, todo en orden. Como dijo Abril, acordamos subir el archivo general grupal y, y bueno, yo por mi cuenta, hace un ratito me puse a estudiar un poco Node.js para poder seguir avanzando con las próximas tareas que vamos a tener que ir viendo. Genial. Conocen la diferencia entre put y patch, ¿no? Uno Pedro, actualiza parcial y otro entero. Eso. ¿sabes cuál? Según vi, patch actualiza parcial y put entero. Perfecto. Exacto. Muy bien. Bueno, está bien. Luego se van a agregar tareas eh, individuales y grupales. Ahora lo que sigue a continuación es que se pongan de acuerdo en la estructura de la tabla de la base de datos. Recuerden que la base de datos es en MySQL, el motor de la base de datos es MySQL. Y luego el paso siguiente va a ser implementar una API simple que solo realice un request get, ¿no?, a datos que estén hardcodeados. Esa API simple va a estar tiene que ser en código Node.js puro, no tiene que tener ningún framework, nada que los ayude o que les simplifique la vida, porque justamente creo que es importante conocer cuáles son los fundamentos de algo, ¿no? La consecuencia de las causas de esto es que veo como poco útil el hecho de que un frontend, por ejemplo, se capacite en React y no conozca JavaScript. Es algo que veo súper desfavorable y sobre todo que limita al profesional. Entonces tenemos que ir desde las bases de menos a más, ¿no? Y luego tenemos que entender, o por lo menos creo que esa parte nos va a permitir entender, nos va a permitir unir puntos, qué es lo que ganamos al utilizar otro tipo de herramientas, al utilizar una librería o un framework que nos eleva, ¿no?, en el sentido de que hace más fácil el trabajo porque te encapsula cosas, pero justamente al encapsularte o encapsularte o darte herramientas ya digeridas, lo que está haciendo es te está ocultando el funcionamiento o te está ocultando cómo suceden las cosas, el mecanismo. Entonces esas cosas, al estar ocultas,
nosotros no las entendemos cómo funcionan. Y eso nos quita como capacidad técnica. A ver, todo es relativo, ¿no? Eventualmente necesitamos herramientas concretas o herramientas eficientes para poder avanzar. Y el objetivo es avanzar. El punto es que lo que estamos haciendo acá es para que consigan empleo. Y para que consigan empleo de alguna manera, o por lo menos como lo entiendo yo, tenemos que saber bien cuáles son los fundamentos para poder luego tener información de sobra y conocimientos de sobra y forma de comunicar ese conocimiento de sobra como para poder conquistar a las personas que están realizando el proceso de selección, ¿no? Acuérdense que todo lo que estamos haciendo es para que consigan empleo y todo lo que estamos haciendo es para que ustedes, cuando adquieran ese conocimiento que les permita saltar de la situación en la que se encuentra a algo más cercano a un semi-senior, si es que eso es posible, porque esa clasificación eventualmente la dan las empresas o las personas que están dentro de las empresas, la idea es que ustedes lo puedan comunicar verbalmente, como acaban de decirme la diferencia entre put y patch, ¿no? Pero la idea es que en la menor cantidad de tiempo posible podamos tener una charla en la cual ustedes puedan comunicar conceptos más complejos. Dicho esto, la semana que viene se va a acelerar la cantidad de requerimientos en relación al conocimiento técnico. A medida que pasan las semanas se va a ir empujando más. Y esto es consecuencia de lo que sucedió con el equipo 1. El equipo 1 hoy hizo una presentación de lo que les estoy diciendo de esta aplicación simple. Y el requerimiento no. La amenaza que tenía el equipo 1 era que si no hacían esta presentación se disolvía el equipo. Estoy entendiendo que para que esta práctica sea útil para ustedes y para que de alguna manera refleje o simule un ambiente laboral real, tiene que tener amenazas, ¿no? Y va a correr la misma naturaleza el equipo 2. Entonces, si la próxima semana no hay una presentación de esta aplicación simple, eso es el viernes, se disuelve el equipo 2. ¿Se entienden los motivos? ¿Se entiende lo que hay que hacer? Sí, se entiende. Sí, se entiende, se entiende. Genial. El otro requerimiento que ya no sé si se los dije esta semana porque ahora me confundo con el equipo 1, pero ustedes empezaron esta semana, es un poco más laxo todo. Entiendo que debe ser así, pero a partir de la semana que viene el otro requerimiento es durante toda la semana, o sea, no el lunes que viene, sino el próximo lunes, ¿no? Después de que ustedes hicieron la presentación, ustedes tienen que tener en su CV JSON, después vemos si lo tienen o no en el repositorio abierto, en su CV JSON tienen que tener el avance demostrable sobre los conceptos fundamentales de JavaScript, en función a una guía que también está definida en el repositorio abierto. Y eso sí también es un requerimiento para la participación individual dentro del equipo. Esto es importante porque esto, al ser una iniciativa gratuita, cualquier cosa que suceda en su realidad, en su vida, siempre va a ser más importante que esto. Entonces, cualquier cosa que suceda, que les quite tiempo, ya sea de forma consciente o inconsciente, por patrones o hábitos negativos, lo que fuese, o por necesidad, amenaza con el hecho de tener constancia e ir incorporando conocimientos día a día. Por lo tanto, el requerimiento individual para participar en el equipo va a ser tener todos los días, todas las semanas, al menos 7 conceptos fundamentales. En este caso empieza con JavaScript, pero rápidamente, como ya estamos trabajando código en Node.js, va a estar disponible la guía de Node.js, de conceptos fundamentales de Node.js, puros y exclusivamente de eso. Entonces se va a sumar a que todas las semanas van a tener que tener
7 conceptos fundamentales de cada uno. Eso se traduce en que una vez por día ustedes se van a tener que dedicar a tener el código de un concepto fundamental de JavaScript y de Node.js, ¿no? ¿Esto para qué es? Para que a largo plazo, si ustedes sostienen esto todos los días, después de 2 meses van a tener primero una revisión, un conocimiento y o revisión, si es que el conocimiento ya lo tenían, sobre el lenguaje JavaScript y el lenguaje Node.js. Pero también van a tener la comprobación, porque van a disponer de ese código en un repositorio abierto propio de ustedes, y esto es importante porque los reclutadores muchas veces buscan código para decir, para inferir, evaluar, deducir, ok, este recurso me da que trabajó con este código entre un 20 y un 30%, un 30 y un 60%. Entonces me agarra y me da a mí ciertas garantías como para decir, bueno, este recurso lo puedo presentar de acuerdo a esta job description y después claramente ese código lo pueden haber hecho con ChatGPT, con Claude, no importa, pero se van resolviendo etapas o se van superando etapas que son transparentes para ustedes, ¿no? Porque no lo ven. Bueno, eso es una de las cosas que fallan. Y es una de las cosas que veo que también fallan en relación a los proyectos de portfolio. Los proyectos de portfolio no tienen toda esa cobertura de código en relación a los conceptos fundamentales o a un alcance mayor de todo el lenguaje o de todas las herramientas que ofrece el lenguaje, porque el proyecto que vos desarrollás para tu portfolio está dentro de tu caja, está dentro de las paredes o el entendimiento que vos tenés de la herramienta y de la realidad. Entonces, de alguna manera está limitado. ¿Puede haber excepciones? Por supuesto que puede haber excepciones. Pero siempre digo lo mismo, las excepciones consiguen trabajo más rápido. Las excepciones tal vez se capacitaron muchísimo más antes, ¿no? Entonces podemos, por ejemplo, una excepción podría ser una persona que programa muy bien y tiene 20 años, pero tal vez esa persona empezó a programar cuando tenía 10. Y hoy en día no es una locura eso, porque en el 2015 teníamos computadoras interesantes y un niño de 10 años podría haber empezado a programar si tuviese el interés, y en 10 años, porque solo se dedicaba a eso, es un misil programando o teniendo conocimientos técnicos. Entonces, la idea es constancia, ¿no? Como les digo, así de trabajar ordenados es sostener de forma constante e ir incorporando conocimientos. Si hacen solamente ese ejercicio, en 2 meses van a tener otro nivel de conocimiento. Y por lo que veo, es muchísimo más de lo que sucede, por ejemplo, en LinkedIn. En LinkedIn veo gente que va saltando de rama en rama, ¿no? Y que el conocimiento puro o la solidez de ese conocimiento, claramente estoy hablando desde a una distancia muy amplia, ¿no? Pero es lo que parece o lo que yo me puedo construir en mi ilusión. Ese conocimiento no es sólido porque vos estás dejando cosas para incorporar nuevas porque pensás que tal vez esa nueva que incorporás te va a dar la posibilidad de tener trabajo. Y el error está en la metodología que estamos utilizando, porque incorporo algo nuevo, pero ¿qué es eso algo nuevo que incorporo? ¿Y cuánto incorporo de eso? Porque es teoría nada más, o sea, yo no lo pongo en práctica. Y el conocimiento lo adquirís cuando lo pones en práctica. O sea, primero tenés que estudiarlo, entenderlo, y después tenés que practicarlo una y muchas veces más para que se solidifique ese conocimiento. Entonces, lo que veo en LinkedIn es eso, saltar de rama en rama, y lo único que hacemos es empezar a picar cosas, picar conocimiento, y conocemos los labels y la descripción reducida de eso. Podés decir, traduciéndolo a una entrevista, sí, hice un curso de y sé
estos 5 tópicos sobre este tema, se acabó, pero no hay profundidad. Entonces, el objetivo es profundidad y conocimiento, ¿no? Pasar de 0 a 1 en la adquisición de conocimiento y profundidad, logrando esa iteración para que ustedes afiancen ese conocimiento. Ariel, buen día. Esto era, le estaba comentando, después ellos te dirán, la idea es esa. La semana que viene se va a empujar más, se va a tratar de ir más rápido. Y otra cosa que tienen que empezar a revisar es, no sé si conocen lo que es programación funcional. Hola, buenos días. Tuve un inconveniente, tuve que salir y nada, por eso llegué tarde, disculpa. Yo más o menos sé, porque voy aprendiendo, digamos. Bueno, genial. Tienen que averiguar también para la semana que viene qué es programación funcional. Y bueno, la semana que viene veremos sobre eso. Quiero saber qué tecnología, digamos, se va a desarrollar dentro del proyecto. Si va a ser, este, alguna tecnología específica. Las tecnologías están definidas en el caso número 1, en el canal, en el documento de descripción del caso. En cuanto al lenguaje, es JavaScript, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente lo que les vengo diciendo es, tenemos que tratar de ser estratégicos. Ustedes el objetivo es que consigan empleo, ¿no? Y para eso necesitan tener cierto conocimiento de programación. Y programar o saber programar lo podemos adquirir con cualquier lenguaje, ¿no? Ahora, esto surgió ayer de una charla también con uno de los integrantes del servidor. Ustedes pueden aprender a programar en Java, en Netcore, o sea, con el código, ¿no? Con C#, con algún otro lenguaje que esté asociado a la suite de Microsoft. Y lo que sucede ahí, si bien son lenguajes que están muy aceptados empresarialmente, hay una curva de aprendizaje interesante para que una empresa te considere como un recurso apto para trabajar en esos lenguajes, ¿no? La sintaxis del lenguaje en sí no es un problema. El tema es cuáles son las estructuras para construir una aplicación utilizando Netcore, cuáles son las estructuras para construir una aplicación utilizando Java, las librerías de cada uno de esos frameworks. Eso es lo que hace complejo. Y eso eventualmente se gana con tiempo, con tránsito. Entonces, tenemos que tomar una estrategia, y para mí la estrategia es que ustedes sean versátiles. JavaScript te da la posibilidad de trabajar del lado del backend y del lado del frontend, ¿no? Y bueno, JavaScript es el lenguaje de Internet, es uno de los lenguajes predominantes de Internet, junto con PHP, pero hoy en día nadie estudiaría desde cero PHP. ¿Por qué? Aunque sea el 75% de los productos que están en la web, ¿no? En Internet. ¿Pero por qué? Porque tenemos ruido, ¿no? Es lo mismo que les venía diciendo antes, que saltamos de rama en rama en función a lo que vemos en las job description o en las búsquedas laborales y decimos, bueno, ¿qué onda? ¿Qué es lo que tengo que estudiar? Entonces, yo por lo menos con esta iniciativa trato de ser cauto y trato de aportar valor en el hecho de decir, ok, no te voy a hacer estudiar PHP porque no resulta atractivo y eventualmente también no te daría muchas posibilidades. Pero sí te daría muchas posibilidades de estudiar JavaScript porque vas a poder entender bien Node.js y porque, por ejemplo, en muchas herramientas en la nube, vos tenés la posibilidad de configurarlas con Python o con Node.js, ¿no? TypeScript
es una evolución, una encapsulación, si quieren verlo también, de JavaScript. Y se aplica a Node.js. Entonces, el punto es que tenemos que ser versátiles. Y por eso me enfoco en esa tecnología. Y también por lo que le vengo diciendo, ir de menos a más, ¿no? Conocer los conceptos fundamentales y después ir escalando. ¿Se entiende, Ariel? Sí, sí, entiendo. Yo como utilicé este, JavaScript al principio, haciendo la parte de funciones y también en JavaScript se puede mandar lo que son a la web botones como, digamos, antes de hacerlo en HTML, lo hace directamente de JavaScript, mandándole a la web. Eso ya lo he hecho también. La manipulación del DOM. Sí, 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 eso. Muy bien. Lo que sucede acá es que, como le estaba diciendo antes de que ingreses, tienen que empezar a adquirir esos conceptos fundamentales de JavaScript y los conceptos fundamentales de Node.js. Y para eso tenemos que aprenderlo. Entonces, yo hago esta aclaración y también les trato de dar una guía. Entonces, cuando tal vez ustedes no lo tienen todos todavía, su CVJSON en el repositorio abierto de GitHub, pero ahí pongo las guías que les dicen, bueno, JavaScript tiene 60 conceptos fundamentales. Tenés que agarrar y tenés que encarar uno a uno todos los días y decir, bueno, este concepto fundamental, ¿qué significa? Tengo que agarrar y tengo que ir y buscar eso que significa para JavaScript. Y una vez que lo entiendo, tengo que agarrar y codificarlo y dejar ese ejemplo en un repositorio. Todo ese ejercicio te va a agarrar y te va a dar un aumento de conocimiento. Entonces, todos los días vas haciendo un ejercicio fundamental. ¿Para qué? Para que no... lo que dijiste, Ariel, no está mal. Pero si estuviésemos en una entrevista, eso que me decís no aporta valor. Dice, tocas de oído y no sirve eso si yo tuviese que contratarte. ¿Se entiende? Ahora no estoy criticando lo que dijiste, sino lo que estoy haciendo es, justamente con lo que dijiste, es exponer una situación, por ejemplo, que yo atravesé en otras entrevistas, hace tiempo, poco o mucho, ¿no? O sea, poco quiero decir en 2020, tal vez con otros conceptos, o puedo decir hace 15 años con otros conceptos, ¿no? El, el que puede aplicar más a esto que te estoy diciendo es 20 años atrás me preguntaron, ¿sabes cómo hacer un newsletter programable? No sé, en ASP, que es el equivalente a PHP o del lado de Microsoft. Y dije, sí, una vez lo vi, una vez hice algo en mi máquina y generé un script, ¿no? Entonces, se me quedaron mirando y no me dijeron nada, ni siquiera la devolución que yo estoy dando ahora. Entonces, me di cuenta de ese error 5 años después, tal vez. Entonces, lo que voy es difícil estar consciente de aquello que no sabemos, ¿no? Pero sí pongamos a prueba aquello que suponemos que sabemos, que es lo más difícil también porque una vez que tenemos cierto conocimiento pensamos que lo podemos usar o queremos pasar al siguiente. Pero bueno, eso es lo que estoy empujando con esto que les digo de las guías de conceptos fundamentales para que lo puedan aplicar al CVJSON, porque es una forma de demostrar la profundidad de su conocimiento en texto, ¿no? Si no, díganme la respuesta ustedes, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes para decirle a alguien rápidamente el alcance o la profundidad de su conocimiento? En palabras. Tenés que hablar de algo muy específico, con una claridad excepcional. Ahora, ¿cómo hacen a ustedes para decirle el alcance de su conocimiento
a un reclutador, ¿no? Ustedes dicen, yo sé JavaScript. Listo. ¿Y qué significa eso? ¿Cuánto sabes de JavaScript? De todo lo que hay de JavaScript. ¿Cuál es el porcentaje de lo que sabes? Y el reclutador, ¿cómo se puede enterar de eso el reclutador? ¿No? Tiene que hacer un challenge, una prueba técnica. Incluso la prueba técnica tampoco puede revelar todo el conocimiento. O sea, ¿cuántas preguntas tiene que hacerte una prueba técnica para indicar realmente tu conocimiento, el nivel de tu conocimiento real? El nivel real de tu conocimiento. Nuevamente, esto que les estoy planteando con los conceptos fundamentales es un poco más o algo diferencial a lo que hoy en día se ofrece cuando damos el CV convencional, ¿no? Cuando ponemos keywords diciendo yo sé esto. Probablemente vos sabés que se llama y tal vez tenés un poquito de conocimiento así para decir, bueno, sé este tema o escuché este tema de tal cosa. Eso es lo que estoy viendo después de los CVs que recibí. Y en el repositorio abierto hay casi 1100 perfiles profesionales, CVs procesados, quiero decir. Irónicamente, por ejemplo, de 780 personas que dicen saber JavaScript, cuando les mando el mail para que hagan estos conceptos fundamentales, solo 8 lo hicieron. Y son 8 que están en el servidor y no necesariamente participando de los equipos. Entonces, por eso a los que participan de los equipos ya se lo pongo como una restricción obligatoria. ¿Por qué? Porque no quiero hacerles perder tiempo. Y yo no sé cuánto va a ser el tiempo de atención que voy a disponer de ustedes. Bueno, el tiempo de atención que disponga de ustedes, voy a tratar de que ganen la mayor cantidad de beneficio posible. ¿Se entiende? Sí, entiendo. Muy bueno. Sí. Totalmente, se entiende todo y creo que está bastante claro. Bueno, chicos, Yo en el CV que yo mandé fue solamente que puse Java puro, o sea, no JavaScript, pero no importa el lenguaje, lo que importa es saber las bases, digamos, en todo caso. sí, eso es lo que yo pienso. No, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Una vez que vos sabés programar o tenés experiencia, digamos, sólida en un lenguaje, el switch a otros lenguajes es más fácil. Aún así, olvídate, las empresas no lo ven así, ¿eh? Tiene que haber alguien iluminado o alguien con muchísima necesidad o alguien con muchísimos recursos para decir, bueno, esta persona estuvo programando 10 años en PHP, estuvo programando 10 años en JavaScript, bueno, dice, ok, más o menos va a entender algo de lo que estoy haciendo, y yo estoy programando en Go, o estoy programando en Netcore. Entonces, bueno, le voy a dar la posibilidad a esta persona. Pasa poco, ¿no? Hoy en día, si yo tengo que buscar trabajo en una empresa como programador, se me ríen, por decirlo de alguna manera, si yo digo mi experiencia sobre código o sobre lenguajes que no están relacionados con los lenguajes que utiliza la empresa, ¿no? Aún así, en función de mi experiencia, yo sé que si mi curva de aprendizaje tiene ciertas facilidades, si tengo que aprender Java, ni me meto. Ni me meto primero porque no me gusta, o sea, nunca me gustó desde el momento cero. Pero entiendo dónde está la restricción de aprender Java, ¿no? Aprender cómo funciona toda la estructura, toda la arquitectura de Java, dónde están, o sea, todas las librerías que tendría que saber,
tendrían que entender cómo son los procesos actuales para desarrollar en eso, cuáles son los patrones. Y Sí, ¿sabes que sí, es lleva algo mucho proceso. tal cual? Y es algo complejo. Ojo, tiene buenos Yo, resultados dentro yo, de... yo hasta ahora sé lo que es Spring Boot, o sea, estamos desarrollando en Spring Boot con Java, directamente haciendo todos los proyectos en Spring Boot y Java, y ahí se utiliza Maven, eh, también está FX dentro de Java, que es la parte visual. Bueno, ahí tenés. Entonces, ¿qué es lo que digo? No, listo. Proyectos en Java para mí no son. Y entonces buscaría otra cosa, ¿no? Ahora particularmente si tengo que elegir, trato de ir a otro tipo de rol, no a programar, ¿no? Busco arquitecto de software. Pero también va en función a la experiencia. Es decir, ¿por qué busco ese rol? Porque hace más de 15 años que estoy construyendo productos y construyendo productos que vayan contra el mercado. Pero aún así, esa experiencia que yo tengo dentro de un ambiente profesional, en una empresa, me la ponen en duda. O sea, me la juzgan. Y no está mal, o por lo menos ahora, después de varios años, ¿no? Empiezo a entender y empiezo a aceptar esa realidad. La empresa tiene ciertas condiciones, ciertos sesgos, ciertos requerimientos, y lo primero que te agarran y te dicen es, ok, está fenómeno lo que vos hiciste en un mundo de startup o lo que vos quieras, pero yo necesito tener referencias dentro de una empresa. Entonces, yo en mi día a día estoy mucho más cerca de ser un arquitecto de software, también programador, porque programo diariamente, pero las empresas necesitan tener esa referencia en otra empresa. No les sirve que yo le diga que lo hice, ¿no? Todo este cuento te lo digo para el hecho de decir, sí, lo más importante es saber programar en un lenguaje, pero ojo, no es suficiente para que te contraten. ¿Por qué? Porque la empresa o la persona que está dentro de la empresa, detrás de ese proceso de selección, va a poner en duda eso. ¿Cuál es la forma de romper esa restricción de esa persona que te está evaluando? Es que vos tengas una, o por lo menos la que yo encuentro muy, muy atractiva, es que tengas una capacidad verbal, ¿no? De demostrarle todo lo que sabes. Que sea contundente aquello que sabes. Y si quieren de alguna manera tener algún ejemplo de eso, no, ni siquiera vayan a YouTube y busquen videos de Guillermo Rauch, el creador de Berserk, ¿no? Ese, entre tantos, ¿no? Vean cómo una persona técnica habla a personas no técnicas y transmite ese conocimiento. Usted tal vez se pueden apoyar en algún maestro, algún profesor. Eso sería un buen ejemplo también. O sea, como un profesor técnico da ejemplos a personas que no entienden. Entonces, eso sería un ejemplo. Lo que pasa es que tenemos que elevarlo a tener muchísima capacidad verbal para explicar conceptos, fundamentos, tecnologías, arquitecturas, procesos a personas técnicas. Y que esa persona, o el ego de esa persona, no tenga posibilidades de decir sí, pero. O lo que vos me estás diciendo no está bien. Porque surge eso, ¿no? Lo primero que vas a ver del otro lado es defensa. Y bueno, eso no es fácil. No es fácil de lograr. Pero tenemos que tratar de empujar a que se produzca lo antes posible. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bueno, chicos, hablé mucho. Muchísimas gracias por el tiempo. Cualquier duda que tengan por mensaje privado, si es que quieren hablar algo sobre la iniciativa y sobre cuestiones o conflictos que tengan con la iniciativa,
Bueno, Bueno, esperemos que avancen. Yo lo único que le puedo decir es el ejercicio o sea, el ejercicio que resolvió hoy el equipo 1 me produjo satisfacción en función a que me dio la posibilidad de que se pudo avanzar algo y que no estamos perdiendo tiempo. Yo le digo lo mismo siempre, no quiero hacerle perder el tiempo a ustedes, no quiero perder tiempo yo. De primera mano, lo que veo con el equipo 2 es un equipo muchísimo más ordenado. Lo que personalmente me motiva. Ahora hay que empujar más todavía, ¿no? Hay que empujar al punto donde ustedes se vean de alguna manera saturados, pero que no se rompan en ese proceso, ¿no? Entonces, eso es lo que veo como beneficio personal, si quieren verlo de alguna forma. Como satisfacción o ganas de seguir participando. Eso es lo que me devuelven este equipo hoy. Me parece que eso es bueno, dar ese feedback. sí, se siente bien, la verdad. Así que gracias. Sí, estoy de acuerdo y también hay que tener en cuenta que el equipo 1 tuvo un punto diferente de partida en el tema de organización. Justamente es lo que se publicó ayer en LinkedIn. Sí, tuvo otro punto. El equipo 1, la primera semana, participó una persona, Lucho, que tiene un perfil senior, desde mi punto de vista, y los ayudó mucho, los guió mucho, ¿no? Lucho, yo lo conocí hace 4 años, ya, un poquito más tal vez. Y él venía trabajando en nada que ver y quiso hacer el switch a programación. Aparte, cuando empezó en programación hace 4 años, Lucho tenía alrededor de 30, creo. Y claro, empezó grande, pero ya sabía o tenía una conducta de trabajo y una conducta de estudio. Entonces rápidamente adquirió un muy buen nivel. Y dio la casualidad que cuando empezó a trabajar en el momento donde estaba tecnología, estaba muy en altos históricos, había un hype enorme, entonces era mucho más fácil conseguir trabajo en ese momento. Bueno, él empujó muchísimo al equipo 1. Ese empuje dio cierto orden o cierto avance, pero aún así no se solidificó eso. ¿Por qué? Porque todos recaían sobre él, o por lo menos esa es mi lectura, ¿no? Eventualmente eso no sirve. Por eso después se volvió para atrás. Y en el volver para atrás también hubo situaciones personales, no sé qué habrá sucedido, que corrían la tensión. Bueno, listo. Eso a nivel personal lo único que me indica es evaluar y rediseñar la iniciativa. Y parte del diseño es estas restricciones. No hay mucho más. Pero bueno, sí es tal vez lo que les digo, lo que les dije los días anteriores, es revisar el proceso y tratar de que el proceso sea virtuoso, ¿no? Como parte de un contexto virtuoso. Lo que ayudó del equipo 1 es que ustedes, salvando las distancias, tengan un documento o un documento, un doc un poco más definido, incluso mis ideas más acomodadas, y eso es prácticamente mejorar el proceso. Por eso pongo énfasis en eso. Eventualmente, por ejemplo, una de las cosas nuevas que están surgiendo es el código que genere el equipo 1 lo van a tener que seguir lo van a tener que continuar ustedes, y lo mismo va a pasar con el código de ustedes, lo va a tener que continuar el equipo 1 u otros equipos, y no debería existir ningún tipo de cambio. O sea, no debería existir ningún tipo de limitación.
justamente por hacer ese switch. Es algo para que empiecen a tener en cuenta también. No debería, después puede ser que suceda, ¿no? Lo que Claro, sí que tendría que estar todo documentado dentro de los códigos, digamos, y Ah, llevar qué bueno, una ¿no? buena estructura base, porque si no va a ser un desastre, digamos. Si no está todo bien documentado, si la estructura no está bien hecha, porque para desarrollar necesitas primero una buena estructura, digamos, saber qué carpeta van, cómo se relacionan, o sea, tiene que llevar un buen desarrollo técnico para poder llevar un proceso. Bueno, eso sería la lo parte ideal. interesante perdón, Va a ser el desafío. perdón, Pedro, ¿qué decías? No, le decía a Ariel que eso sería lo ideal, lógicamente, pero que probablemente no siempre se dé de esa forma y que va a ser seguramente una especie de desafío que nos va a impulsar o nos va a forzar a poder realizarlo de manera óptima, aunque no esté todo súper estructurado, documentado, súper entendible la primera. Por lo que yo he escuchado, son cosas que suceden mucho en los trabajos, en las empresas, de que como programador y más como junior o como alguien que está entrando, no programas desde cero algo, una aplicación, sino que se te da un código que ya se fue como avanzando por distintos años, distintos momentos y bueno, siento que por ese lado puede ser una gran práctica. Exacto, exacto. Lo que dijeron ambos es correcto, así que por ese motivo es que quiero hacer el switch. Eh, Justamente para que digan, oh, qué bueno lo que hicieron, o diciendo, mirá el adoquín que tengo que romper. Y eventualmente, si tienen ganas, van a poder poner ahí en el grupo de reglas o en el grupo general, chicos, por favor, ¿qué hicieron? Para cuando sea el próximo Switch, por favor, trabajen de otra manera. Porque, nuevamente, esa crítica, claramente no, que no sea elevada de tono, ¿no? Pero esa crítica lo único que hace es exponer algo que haya que mejorar. Y lo que expone también es el impacto de lo que hacemos. Eh, lo cual es progreso, es mejora. Si no tenés esa referencia, no mejorás, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, muchísimas gracias, que tengan un buen día y buen fin de semana. Nos vemos, Ariel, igualmente. Chao, Ariel. Chau, chau. Chau.